Sefarad. Programa dedicado a la cultura y al folclore judeo-españoles. Por Moshe Shaul y Camelia Shahar. Al lado de los aspectos más conocidos del folclore y de la cultura judeo-españoles, como las romanzas, las consejas, los refranes y más, hay un aspecto mucho menos conocido, mas que aún con esto es muy importante e interesante. Me refiero al teatro en judeo-español, sobre el cual casi no se oye hablar. A decir la verdad, este es un género de creación literaria que hoy día ya desapareció casi enteramente al seno de los judíos sefaradíes, si se hace excepción de algunas pocas pruebas de grupos amateurs de presentar obras dramáticas. Mas en realidad, hasta pocas decenas de años atrás, la situación era diferente y había en este campo una actividad bien grande, según lo afirmó la señora Elena Romero del Instituto Arias Montano en Madrid, en una conferencia que pronunció en el Congreso Internacional para la Investigación del Judaísmo Sefaradí Oriental que tuvo lugar este verano en Jerusalén. En una entrevista que nos acordó después de su conferencia, la señora Romero, que su libro sobre el teatro en judeo-español debe aparecer cercamente, hizo sobresalir el número considerable de piezas de teatro que fueron escritas en nuestra lengua. En este momento yo tengo aproximadamente una lista de unas 682 obras representadas y de ellas la mayoría son de autores sefardíes, escritas en judeo-español, y luego hay también un buen número de traducciones, principalmente del francés y después del hebreo y en proporción ya bastante minoritaria del griego, del turco y del italiano y de alguna otra lengua, incluso por ejemplo del inglés. Del punto de vista temático, ¿qué manera de dramas son estos? ¿Son comedias o dramas históricos o cuál? Sí, en el trabajo que tengo en estos momentos a punto de publicación hago una clasificación general sobre la temática del teatro judío español. Hay de todo, hay tragedias, hay comedias, hay dramas de inspiración bíblica, hay de la vida cotidiana en las pequeñas comunidades sefardíes que quizás son los más interesantes porque reflejan mucho el ambiente y las vivencias de las comunidades en estos pueblos o comunidades de los Balcanes. Y dígame una cosa, ¿es que para aprontar su libro se basó solamente sobre el material escrito, sobre los textos, o bien es que asistió también a representaciones que tuvieron lugar actualmente en una u otra de nuestras comunidades? Bueno, yo me he basado fundamentalmente para mi estudio en el material escrito. Lo que pasa es que en estos momentos tengo también una abundantísima documentación sobre todo lo que acompaña a lo teatral, es decir, cómo funcionaban los grupos de actores, cómo reaccionaba la gente en las salas teatrales ante las obras que le gustaban o no le gustaban, cómo reaccionaban los líderes comunitarios o los intelectuales, algunas veces en pro del teatro, otras veces en contra. De todas formas, este abundantísimo material que abarca muchos aspectos de lo que podríamos llamar sociología del teatro, de momento lo reservo para un periodo más adelantado de mi trabajo. Estos días llegó a nuestras manos un libro que es un fruto más del esfuerzo hecho en el mundo entero para salvar del olvido al patrimonio cultural de los judíos sefaradíes. Se trata del Refranero, recollo de proverbios judo-españoles del Marocco, escrito y publicado en Francia por Rafael Benacerraf. El libro, que se distingue por el cuidado y el buen gusto con los cuales fue imprimido, ilustrado y encachado, contiene más de 500 refranes que, de una parte, reflectan la cultura particular de los judíos del Marocco que hablan el jaquitía, o sea, el dialecto judeo-español marocano, y de la otra parte muestran también cuánto estrechos son los atadillos culturales entre estos judíos y los sefaradíes del Oriente, de Turquía, Grecia, de los Balcanes y más, al punto que muchos de sus refranes son mismos casi palabra por palabra. Ilustraremos esto en citando unos cuantos de estos refranes, cada uno de los cuales tiene escrito debajo su traducción en francés y español,
y en muchos casos tiene también el refrán judeo-español que le asemeja. Así es que topamos en este libro refranes como Dime con quién andas, te diré quién eres. al cual corresponde nuestro refrán Dime con quién vas, te diré quién sos. O donde fueres, haz como vieres. Que donde vosotros es, donde irás, lo que verás harás. Y dame una onza de mazal y échame a la fondina de la mar. Que nosotros decimos, dame un grano de mazal y échame al fondo de la mar. Y otros refranes más que ellos son enteramente los mismos en las dos lenguas. Pagan justos por pecadores. Para mi pendón no hay comandón. Si tú sos ajo, yo soy piedra que te mayo. La lista es ainda bien larga y podríamos continuar mucho más, mas creo que ya basta con estos ejemplos para dar una idea del interés particular de este libro para todo el que tiene a coro este aspecto tan importante del folclore judeo-español. Oitesh Sefarad. Programa dedicado a la cultura y al folclore judeo-españoles Por Moshe Shaul y Camelia Shahar.